¿Cómo estás? Un cordial saludo. Bienvenido a Bioestadística con J.L. Soto. Hoy vamos a ver una prueba no paramétrica llamada chi cuadrado de bondad ajuste. Vamos a empezar. El ejercicio dice test de hipótesis del nivel descriptivo, prueba no paramétrica chi cuadrado de bondad de ajuste. Se realizó un estudio de parasitosis intestinal a la población infantil de la comunidad en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Se desea saber en primera instancia la prevalencia de parasitosis en esa comunidad. Ok, y hay que dar respuesta cuánto es aquella prevalencia de parasitosis. Vamos a irnos al SPSS y con la variable que dice parasitosis vamos a calcular cuánto es la prevalencia. Si no, vamos a analizar estadístico descriptivo, frecuencia, trasladamos la variable parasitosis al lado derecho, le damos a aceptar y nos calcula los estadísticos descriptivos, la tabla de frecuencia. Y vemos acá que la prevalencia de parasitosis es del 37,2% de casos positivos. Copiamos todos los datos de frecuencia, los porcentajes, le damos clic derecho a copiar y esos datos vamos a pegarlo en la tabla de frecuencia. Seleccionamos toda la tabla y pegamos con la opción mantener solo texto. Centralizamos la información y ya tenemos de 521 niños, 194 niños que corresponden al 37,2% presentan parasitosis en sí, mientras que el 62,8% de ellos no tiene parásito. Entonces vamos a escribir en la parte inferior la respuesta al inciso A. La prevalencia de parasitosis infantil es del 37,2% en sí. Tendríamos mi primer resultado. Continuemos bajando, veamos la segunda parte. Ahora me dice inciso B, que calculemos los intervalos de confianza al 95%, siendo el valor de Z 1,96 en sí. Entonces para esto vamos a vamos a agrandar un poco la pantalla y vamos a ir reemplazando los datos en la tabla para intervalo de confianza. La muestra son 521 niños, entonces en la parte inferior voy a colocar 521 niños. La prevalencia es de 37,2, entonces ese resultado voy a copiar y voy a pegar en P. Q sería la diferencia, los no parasitados, entonces el valor de Q viene a ser 62,8 en sí. Ahora necesito calcular el error estándar, sacar raíz y luego los límite inferior y límite superior. Vamos a copiar esta tabla y vamos a abrir un archivo Excel y ahí vamos a pegar nuestra tabla y vamos a calcular los límites inferior y el límite superior en sí. Pegamos la tabla correspondiente, esperemos unos segundos, aumento el tamaño y ahora calculemos la raíz cuadrada. Entonces escribo raíz, abro paréntesis, sigo la fórmula, valor de P 37,2 por el valor de Q 62,8 dividido entre la raíz de N, 521 niños ingresaron en el estudio. Doy enter, el error estándar de este estudio es 2,218. Ahora calculemos el límite inferior. El límite inferior va a ser igual, prevalencia menos el valor Z 1,96 por el error estándar, siendo el valor de 33,05. Puedo copiar la fórmula, darle escape, doble clic en el límite superior y ahora en vez de usar signo negativo utilizo el signo positivo en sí. Reduzco los decimales, dejo en 2 decimales y vemos aquí el siguiente resultado. Siendo la prevalencia del 37,2%, se estima que esta prevalencia a un intervalo de confianza del 95% pueda bajar de 37 a 33.
como también esta prevalencia de 37 podría subir hasta 41,35%. Copiamos los resultados del error estándar, límite inferior, límite superior, y vamos a pegar estos resultados en el archivo Word. Selecciono el área de pegado, pegar, mantener solo texto, centralizo los datos y ya tendría los intervalos de confianza. Entonces voy a responder ahora al inciso B, donde diría los intervalos de confianza al 95% se encuentran entre, abro paréntesis, 33,05 guión medio, 41,35 cierro paréntesis por ciento en sí. Y ya respondería a la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. La pregunta 3 es la parte de la comprobación de hipótesis. Dice el ejercicio que para comprobar la hipótesis de la prevalencia de parasitosis en la población infantil de estudio con la prevalencia de parasitosis del departamento de Cochabamba, ingrese en primer lugar al enlace y busque cuánto es la prevalencia de parasitosis en el departamento de Cochabamba. Entonces voy a copiar este enlace y voy a pegarlo en el navegador. Pego el enlace en el navegador, espero unos segundos y me va a dirigir a la página oficial del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí tengo que fijarme en este estudio que se hizo, donde dice cuánto es la prevalencia de parasitosis en los niños de Cochabamba. Fijémonos en este segundo párrafo, dice el 37,8% de los niños de Cochabamba tiene parasitosis intestinal. Entonces voy a utilizar este porcentaje para contrastar, el 37,8%. Entonces ya sé cuánto es la prevalencia en el departamento de Cochabamba. Vamos a escribirlo acá, 37,8% es la prevalencia en este departamento en sí. Y con ese valor voy a comparar, o con esa tasa voy a comparar mi prevalencia del estudio que estoy realizando, de esta investigación. Veamos para ello. Paso número 1, debemos plantear la hipótesis. Lo que se sugiere es mayormente lo que está dentro de la pregunta de investigación. Copio y eso coloco en la parte de la hipótesis H1 y redacto ya de manera afirmativa la hipótesis. Dice la parasitosis de la población infantil, ya no coloco será, eso es para una pregunta, coloco ahora es diferente a la parasitosis de Cochabamba. Si la hipótesis alternativa dice es diferente, la hipótesis nula va a decir no es diferente, es igual. Entonces copio la hipótesis alternativa en hipótesis nula y aquí cambio. En vez de colocar es diferente, puedo colocar es la misma, es igual a la tasa de parasitosis de Cochabamba. Vamos a colocar este término. Como también podría colocar no es diferente. Paso número 2, establecer el nivel de significancia. ¿Cuánto es el máximo nivel de error permitido que le vamos a dar a esta investigación? Como máximo nivel de error 5%, que en decimales sería 0,05 en sí. Luego, paso número 3, definir el método estadístico. Como estamos trabajando con la variable parasitosis, si tiene parásito y no tiene parásito, es una variable nominal dicotómica. Entonces se utilizan las pruebas no paramétricas, que en este caso vendría a ser la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste en sí. Ahora la gran pregunta, para el paso número 4 necesito calcular el p-valor. Eso lo tengo que hacer en el SPSS. Me voy al software y aquí tengo la variable aquellos pacientes que presentan parásitos con parasitosis y aquellos que no tienen parásito. Entonces para ello voy a irme donde dice analizar, prueba no paramétrica, cuadro de diálogos antiguos y la primera opción dice chi cuadrado. Esta es la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste. Traslado la variable parasitosis, la variable dicotómica.
donde dice variable de prueba y activo la opción que dice valores en sí. Y aquí en valores debo colocar la prevalencia de parasitosis en el departamento de Cochabamba, que es el que quiero comparar, que en este caso es 37,8 en sí. Entonces en el SPSS voy a colocar la prevalencia de parasitosis es 37,8. Pero esos son los niños con parasitosis en Cochabamba. Ahora también necesito tener los niños sin parasitosis. Entonces 100 menos 37,8 sería 62,2. Le doy a añadir a la prevalencia de parasitosis. Ahora voy a escribir los casos de los niños no parasitados. Sería 62,2 en sí. Entonces cambio aquí los datos. 62,2 los niños que no tienen parásitos en Cochabamba. Y voy a comparar con los casos de parasitosis de mi estudio, los que sí tienen parásitos y los que no tienen. Le damos a aceptar, esperamos unos segundos y vemos que me sale la prueba de chi cuadrado, que en este caso, donde dice estadístico de prueba, es lo que necesito para sacar mi p-valor. Donde dice significancia asintótica, ese es el p-valor. El resultado salió 0,791. Voy a copiar ese resultado y voy a pegar en el Word en sí. 0,791. Eliminaré la 0,791. Ahora este valor, si lo multiplico por 100, va a ser igual a 79,1%. Cosa que para realizar, ese es el error o la probabilidad que ha salido de la investigación. Entonces debo hacer ahora la lectura del p-valor con ese resultado. Y diría, con una probabilidad de error del 79,1%, como esto son datos sacados del investigador, debo terminar la redacción con la hipótesis del investigador, que es la hipótesis alternativa. Entonces voy a copiar la hipótesis alternativa y continúo después del porcentaje en sí y acomodo la redacción. Diría entonces la lectura del p-valor con una probabilidad de error del 79,1%. La parasitosis de la población infantil es diferente a la parasitosis de Cochabamba, pero esto se diría siempre y cuando el porcentaje sea 79,1. Pero fijémonos cuánto nos pusimos como máximo nivel de error. 79,1 es sumamente mayor o muy elevado comparado con 5. Entonces es demasiado error para decir que hay diferencia entre la parasitosis infantil en esta comunidad rural con la parasitosis del departamento de Cochabamba. El p-valor es mayor a 0,05. Quiere decir que tendría que aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? La parasitosis de la población infantil es la misma o es igual a la parasitosis o a la prevalencia de parasitosis en Cochabamba. Bueno, entonces voy a copiar acá la hipótesis nula. Esa sería la toma de decisiones. Selecciono el área de pegado, clic derecho, pegar, mantener solo texto. La parasitosis en la población infantil es igual a la parasitosis de Cochabamba. Ahora vuelvo a copiar, a pegar la hipótesis nula y ahora tengo que redactar la interpretación con todo el contexto en sí. Entonces diría, según el contraste de hipótesis, no se pudo demostrar que la prevalencia de parasitosis, que en este caso la prevalencia de parasitosis infantil en mi estudio fue ahorita vamos a ver el resultado, del 37,2%. Entonces vuelvo al Word, coloco 37,2% en sí. No se pudo demostrar que la prevalencia de parasitosis de la población infantil de la comunidad Haití de la
comunidad Haití en la provincia Cordillera es igual a la prevalencia de parasitosis, en este caso de Cochabamba, y la prevalencia de parasitosis de Cochabamba es de, vemos el resultado, la prevalencia de parasitosis en Cochabamba es del 37,8 en sí. Entonces escribo 37,8%. Y ya con eso tendría la interpretación. Según el contraste de hipótesis, no se pudo demostrar que la prevalencia de parasitosis de la población infantil de la comunidad Haití es igual. En este caso aquí puedo colocar el p-valor. El p-valor salió 0,791 a la prevalencia de parasitosis del departamento de Cochabamba en sí. Puedo acomodar acá. Con eso terminaría la interpretación. Ahora, ¿cómo es que se presenta todo esto que hemos hecho? La prevalencia, la estimación, la prueba de chi cuadrado. ¿Cómo es que se presenta en un reporte de resultados? Vamos a empezar diciendo tabla número 1, distribución de la prevalencia de parasitosis infantil en la comunidad Haití en la provincia Cordillera del departamento, puedo colocar aquí, del departamento de Santa Cruz. Esto vendría a ser mi tabla número 1. Posteriormente a ello, luego tengo que colocar mi tabla de frecuencia. Entonces subo a la parte donde dice inciso A, copio esta tabla de frecuencia y la pego en la parte inferior. Ya tendría mi tabla en sí. Debajo de la tabla, recordemos, se coloca la fuente. En este caso, como el investigador ha hecho este trabajo, se coloca elaboración propia y el año en que se levantaron estos datos. Pongámosle que se levantó en el año 2020 en sí. Y ya tengo la fuente correspondiente. Puedo reducir, la fuente puede ser un tamaño más pequeño. El título del gráfico es el mismo que el título de la tabla. Entonces coloco distribución de la prevalencia de parasitosis infantil en la comunidad Haití. Puedo resumir inclusive en el título del gráfico. Ahora realizo mi gráfico. Vamos a hacerlo directamente en el SPSS. Nos vamos a gráfico, cuadro de diálogos antiguo. Vamos a utilizar el gráfico que dice circular, o también llamado diagrama de sectores. ¿Quiero hacer un resumen de casos de grupo? Sí. Y voy a trasladar la variable parasitosis donde dice definir porciones por. Le doy a aceptar. Esperamos unos segundos a que el SPSS me elabore el gráfico correspondiente de una variable dicotómica y tenemos acá. Ahora, para tener los porcentajes le voy a dar doble clic al gráfico 2 veces y se va a levantar una nueva ventana que es el editor de gráfico. En la parte superior izquierda dice mostrar etiqueta de datos. Entonces habilito esa opción y me aparecen las etiquetas de los datos en sí. Por si acaso aquí coloqué, me está mostrando las cantidades. No quiero las cantidades, quiero los porcentajes. Entonces este porcentaje que está en la parte inferior le digo que suba a la parte superior y el recuento, que es la cantidad, elimino que vaya a la parte inferior en sí. Y voy a darle a aplicar para que vean que ahora va a cambiar. Ahora están los porcentajes, pero tienen 2 decimales. Entonces vamos a acomodar el formato que quede con un solo decimal, donde dice formato de numeración. Doy a aplicar y fíjense, ya se queda con un decimal. Pero aún sigue siendo pequeño el tamaño de la letra. Entonces me voy a estilo, coloco un tamaño número 14, le doy a aplicar y ya se ve mucho mejor la cantidad o el porcentaje de cada categoría que tiene la variable.
cierro igualmente el editor. Ahora copio esta gráfica, clic derecho, copiar como imagen, y voy a pegar esta gráfica en el Excel, en el Word. Reduzco su tamaño correspondiente, vamos a hacerlo más pequeño para que pueda ingresar en una sola hoja, centralizo y ya tendría ahora la tabla, perdón, el gráfico. Veamos ahora la interpretación. ¿Cómo es que vamos a realizar la interpretación de este resultado en sí? Número 1, ¿cuánto fue la prevalencia parasitosis? Entonces copio aquí todo lo que coloqué de respuesta, le doy copiar. Esa respuesta coloco al principio de interpretación, voy a pegar. La prevalencia de parasitosis infantil es del 37,2%. Continúo, ahora copio los intervalos de confianza. Le doy copiar, vuelvo otra vez, puedo colocar acá coma, siendo los intervalos de confianza al 95%, siendo que los intervalos de confianza al 95% se encuentran entre 33,05 y 41,35% en sí. Ahora el contraste de hipótesis, copio la interpretación y pego esto al final y ya tendría mi interpretación, mi tabla, mi gráfico correspondiente a este ejercicio de prueba no paramétrica en sí. Veamos un momento, vamos a reducir un poco más el tamaño y esto se vería de la siguiente manera. Bueno, entonces este sería el formato de cómo se presentaría el informe de resultado con la tabla, con el gráfico, con las tablas de frecuencia, las estimaciones y el contraste de hipótesis en sí. Vamos a ver de manera resumida lo que hemos realizado. Fijémonos que la prevalencia de parasitosis en nuestro estudio fue del 37,2%. Queríamos comparar si es diferente a 37,8, aunque sea con 0,2 a 0,8 decimales, si había diferencia en sí. La prueba de p-valor nos salió 0,791 mayor a 0,05, entonces aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué me dice? Que la prevalencia de parasitosis en la población infantil de estudio es igual o es la misma al parámetro departamental de Cochabamba en sí. 37,2 no es diferente, sino es igual, es similar en sí. Y hasta aquí sería la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste más su reporte de presentación. Nos vemos en el siguiente video. Por favor, compártelo, dale like y activa la campanita. Un fuerte abrazo, un cordial saludo. Chao, chao.